Buenas noches. El Señor les siga bendiciendo. Sigue siendo un gran privilegio el poder estar aquí, el venir a la congregación. Es un gran privilegio el poder estar aquí para predicar su palabra. También es un gran compromiso delante de Dios, porque queremos menguar y queremos que Él crezca, que no seamos nosotros, que sea Él, que el mover de su Espíritu Santo toque nuestros corazones de aquí para allá y de allá para acá, pero que Él se mueva, que sea bajo su voluntad todo lo que prediquemos, todo lo que hablemos, y que el Señor nos dé ese denuedo para poderlo hacer. Vamos a orar antes de empezar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea su Espíritu Santo el que nos hable esta noche. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar reunidos esta noche. Yo te pido que tu bendición sea derramada sobre cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, toque nuestro corazón, y que el mensaje que tú tienes para nosotros hoy lo podamos entender, lo comprendamos y también lo llevemos por obra. Padre, gracias por darnos este tiempo. En tus manos estamos. Espíritu Santo de Dios, toma el control y sé tú hablándonos, Señor. Sé tú mostrándonos cuál es tu voluntad, cuál es tu dirección para cada uno de nosotros. Señor, te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí hoy por alguna razón, pero principalmente estamos porque tenemos fe, porque creemos en el que nos salvó, porque creemos en el que ha tocado nuestro corazón para que podamos ser diferentes. Y esto no es algo tan simple o tan sencillo, es una decisión personal y una decisión de hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que hemos decidido en algún momento creer en nuestro Señor y vivir conforme a su voluntad. Con todo lo que tenga que ser, yo tengo que seguir avanzando en Cristo Jesús y dejándolo a Él que me ministre, que me hable, que me enseñe, que me dirija, y que yo sea dócil para que Él trabaje. Que todas aquellas cosas que puedan interferir, que Él las derribe en cada uno de nosotros y que podamos caminar bajo su voluntad. Vamos a ver un tema hoy que es muy conocido, se llama la fe. Y eso está en Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer los primeros 20 versículos para que se preparen. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos quiere decir esta noche. Creo que esta parte de la Escritura la conocemos, la entendemos, la ponemos por obra, pero siempre es bueno seguir conociendo lo que el Señor tiene. Y vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al 20. La palabra de Dios dice de esta manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por esa fe los antiguos, creyendo, confiando, obedeciendo y teniendo la seguridad, dieron el testimonio que ahora nosotros podemos saber. Ellos lo hicieron, ellos confiaron, y ahora nosotros tenemos esta gran bendición. Seguimos siendo los que recibimos por parte de Dios la bendición de buscarlo y de conocerlo, de que Él se haya acercado a nosotros, que haya tocado nuestro corazón y nosotros entregarnos hacia Él. Tú y yo conocemos qué es la fe. Un día estábamos perdidos, un día estábamos sin dirección, un día vivíamos sin poder tener una esperanza, sin poder tener nada. Así era nuestra antigua manera de vivir. Nosotros, como hijos de Dios, ya tenemos un camino por donde transitar. Nuestro camino está trazado para que avancemos cada día. En el libro de Habacuc, en el capítulo 2, el versículo 4, habla algo importante relacionado a lo que tú y yo somos. Habacuc, capítulo 2, versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea que ya hay una forma y manera de vivir. Hebreos, regresando al
a lo que estamos leyendo. Dice, Hebreos 13:3 dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso tú y yo ya lo creemos. Si volteamos a ver, ahorita que venía, miraba el mar y miraba que se movía muy fuerte, como que si estuviera un poco molesto, pero es creación de Dios. Digo, qué hermoso es ver ese mar y contemplar lo que es creación de Dios, porque eso lo creó Dios. El Señor habló en Génesis 1:1, su palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nuestro Señor tiene control de todas las cosas, y eso es lo que tú y yo creemos. Sabemos que Él tiene cuidado de todo. Nos conocemos y decimos, necesito más de Dios, porque vivimos una vida y encontramos que en nuestro diario vivir no cumplimos lo que Dios quiere, nos hace falta, pero sí confiamos, sí sabemos que Dios nos va a ayudar, sabemos que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque aquí estamos, no somos perfectos, pero vamos en ese camino hacia la perfección. Dios nos va a ayudar. Dios está dispuesto a ayudarnos, siempre lo ha dicho. Estamos mirando que los antiguos dieron un testimonio de creer en un Dios todopoderoso que había formado los cielos y la tierra, que había hecho con el poder de su palabra todo lo que podían ver, y que se dieron cuenta que confiando en Él podían ser bendecidos, y confiaron. Se dedicaron a servirlo, se dedicaron a darle el primer lugar, a que todas las cosas que ellos hacían en el principio era acercarse a Él, tener la confianza de ir a Él y saber que Él iba a responder. ¿Cuándo lo iba a hacer? Tampoco lo sabían, pero confiaban y creían y esperaban. Ahí en Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17, dice la palabra, Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en esta carta a los romanos encontramos, mas el justo por la fe vivirá. Y en el Antiguo Testamento, en Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá. En el antes, en el ahora y en el después, mas el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios habla de buenas nuevas. Esas buenas nuevas nos las trajo el Señor Jesucristo después de vivir bajo un régimen de la ley, bajo algo que nos decía qué es el pecado, pero que era completamente difícil de poder cumplir o ser salvo, porque esa ley imposible para el hombre poderla cumplir. Solamente tenía que llegar unas buenas noticias. Las noticias buenas, las noticias nuevas, es que ahora podemos cumplir con el Señor, podemos cumplir su palabra, porque ahora tenemos
ahora tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos la voz de Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra y una proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. O sea, sé que ahora sí podemos tener la victoria de nuestro Dios sobre todos sus enemigos. Tú y yo ya somos vencedores porque nuestro Padre es vencedor, porque su Hijo es vencedor y porque el mover de su Espíritu Santo nadie lo puede evitar. Bueno, eso luego se los explico. También vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 7, del 4 al 7, perdón. Gálatas capítulo 4, del 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Eso es fe. Estamos creyendo en esta promesa del Padre. Estamos creyendo que ahora se han cumplido el tiempo donde ahora sí podemos decir que nuestro Señor Jesús vino, nacido de mujer, nacido bajo todo el contexto de la ley. Se cumplió todo para que Él naciera, a fin de que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos. Ahora sí lo podemos adorar. Ahora sí le podemos decir: Abba, Padre, papito, hermoso Padre. Podemos declarar de nuestro corazón la adoración a nuestro Señor. A mí me encanta adorar al Señor. Me encanta decirle cuán grande eres, qué hermoso eres. Me encanta decirle: guíame, sumérgeme, renuévame. O sea, de verdad que es el poder adorar a alguien que sé que está ahí. No lo he visto, pero lo voy a ver. Un día me voy a presentar delante de Él. Y espero poder echarle todas las ganas en este tiempo que vivo en este mundo para entrar a su reino. Y por eso tengo que seguir avanzando, tengo que seguir caminando, tengo que seguir confiando, tengo que seguir obedeciendo y tengo que seguir teniendo la seguridad de que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo tengo que estar completamente convencido de que esto que estoy leyendo, esto que estoy hablando, es verdad. Yo tengo que estar convencido de esto. No puede ser alguien más que me lo diga, porque la relación que yo pueda tener es personal con mi Señor, con mi Dios. Entonces yo tengo que convencerme, tengo que creer, tengo que hacerlo. Ahorita ya lo sé. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículos del 38 al 39. Miren lo que dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que tú y yo tenemos que seguir avanzando. O sea, no retroceder, no echar pasos para atrás. Y si por alguna razón tropezamos y caemos, hay que levantarnos.
No hay que quedarnos tirados en el suelo. Hay que levantarnos y seguir avanzando, porque tenemos a un Dios todopoderoso que quiere seguir trabajando con nosotros, quiere seguir haciendo la obra que Él quiere y que ha planeado desde antes siquiera que nosotros pudiéramos vivir en este mundo. Ya estaba Él preparándonos a nosotros para que viviéramos en este mundo, para que confiáramos en Él, para que fuéramos guiados por Él e hiciéramos la obra para la cual Él nos ha llamado. Porque tú y yo tenemos un plan de Dios, cada uno. ¿Cuántos planes ha hecho el Señor? Muchos. Aquí yo ya veo muchos. Y cada uno es para la honra y gloria de su nombre. Cada uno de nosotros estamos señalados, elegidos, marcados, como lo quieras ver, pero es por nuestro Señor. Y eso lo tenemos y es un privilegio. Es algo que es lo mejor que nos pudo haber pasado. En Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Sí recuerdan lo que sucedió? Y si no, vamos a leerlo ahí en Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 10. Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 10. Dice así la palabra del Señor: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieses bien, hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios nos mira. Dios se da cuenta de qué somos y qué hacemos. Delante de Él no está nada oculto, todo está al descubierto. Podemos pensar que en un momento caminamos a solas, pero no. El Señor siempre está al pendiente de lo que hacemos. Está mirando. En el caso de estos dos hermanos, me llama la atención cómo el Señor nos puede descubrir, ¿verdad? Por nuestra cara. Nos descubre. Cuando estamos contentos, pues nuestras expresiones son de una manera. Cuando estamos enojados, también nuestras expresiones son de otra manera. En esta parte que leímos, entiendo que el Señor miró a los dos hermanos, y entiendo que uno de ellos ofreció ofrenda. Bueno, los dos ofrecieron una ofrenda, pero uno de ellos se le hizo muy sencillo, muy simple,
venir delante de Dios y traerle algo. Ay, Señor, pues aquí te traje esto. Sí, aquí lo pongo, ahí está, es para ti. Pero luego también miró al otro y se dio cuenta de lo que el otro hizo. El otro buscó de lo mejor que tenía, y después de todo lo mejor que tenía, escogió lo mejor. Y ese tiempo que se pasó buscando darle al Señor lo mejor que él tenía, no se lo dijo al Señor: Señor, es que yo, mira, me puse a buscar. No se lo dijo. El Señor se dio cuenta. Y por eso miró la ofrenda, de qué forma estaba traída delante de él. Uno, de una manera muy simple, de una manera muy sencilla, de una manera con poca importancia. El otro no. El otro buscó, se fijó bien, puso atención. Y yo creo que dijo: es que esto se lo voy a llevar a mi Señor, se lo voy a llevar a mi Padre, se lo voy a llevar a mi Dios. Y Él tiene que sentirse agradado con lo que yo le lleve. Y solamente por pensar eso, por querer ofrecer lo mejor, el Señor le plació, se gozó, se dio cuenta de que a este hombre sí le importaba su Señor, su Dios, y estaba decidido a ofrecerle siempre lo mejor que tenía. Y por eso es que el Señor lo miró con ese agrado. Y luego podemos también ver que cuando la bendición llega, y luego a unos les llega más que a otros, aunque el Señor no es que lo haga así, simplemente que así pasa. Luego, pues, ¿por qué el hermano recibe esto? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué tú sí? ¿Y por qué yo no? Y empezamos, pues, a crear una división tal o tan grande que puede hacer que por eso pues suceden las guerras, porque todos somos creación de Dios, pero no todos le creemos a Dios. Y por eso, pues aquí la palabra de Dios nos habla de que el Señor declaró algo sobre aquel que no le daba importancia al ser todopoderoso y lo juzgó. Le dijo que el pecado iba a ser para él, o sea, lo más deleitoso, lo más jugoso, iba a hacer lo que quería y no se iba a arrepentir. O sea, qué tremendo es que Dios dé una palabra y que no se pueda revocar, que no se pueda, que eso ya te juzgó y así se va a quedar, no va a cambiar. Y pues conocemos la historia de Caín, todo lo que le sucedió. Vamos a regresar ahí a Hebreos capítulo 11, pero ahora en el versículo número 5. Y dice Hebreos 11:5: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos está muy ligado en esta parte de la Escritura a Génesis, al primer libro de la Biblia. Y esta parte de la Escritura de la fe de Enoc, que fue transpuesto para no morir, porque se lo llevó el Señor. Eso está en Génesis 4, está en Génesis
5, del 21 al 24, dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En aquel tiempo, o en la escritura dice que en ese tiempo pues los hombres vivían 900 años y Enoc pues no, nada más 365 años. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que Enoc se decidió a agradar al Señor. Y por esa decisión, nuestro Señor no lo dejó morir como comúnmente es. No lo dejó morir. Mejor se lo llevó. O sea, como al Señor Jesús, ¿verdad? Vámonos. Como Elías, vámonos. Entonces, como a Noé también. Pero lo interesante es eso, pues que nuestras propias decisiones van a crear en nuestro Señor la dirección hacia donde vamos. Nosotros somos los únicos que nos podemos apartar del Señor. Nosotros. El Señor no. El Señor no va a dar retroceso a lo que Él quiere. Él nos quiere con Él, ¿verdad? Él quiere que estemos con Él. Vamos a ver en Hebreos 11, ahora el versículo 6 y el versículo 7. Dice el versículo 6 de Hebreos 11: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin creer en Dios, sin creer en Él, difícilmente lo vamos a agradar. No se puede. No se puede querer cumplir partes de las Escrituras y no conocerlo. No se puede. Mira, yo en mi trabajo, mi jefe luego declara palabra de Dios. Luego declara algunas palabras donde dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y eso en las juntas que tengo con él, luego lo declara y pues yo sé que es palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, o no se puede. O sea, tenemos que creer en Él primero. Si creemos en todo lo que Él hace, en todo lo que es Él, en todo lo que Él nos promete, en todo lo que Él quiere de nosotros, si creemos en toda su plenitud, entonces pues podremos decir que podemos acercarnos para agradarlo, así como lo hizo Abel. O sea, decidido. Y conozco a otro hombre de Dios en la palabra de Dios, que es Daniel, que un día decidió no contaminarse con las cosas del mundo y lo decidió en su corazón, aunque tuvo que trabajar en ese reino por muchos años, aprender de hechicería, aprender las lenguas, aprender todo lo malo que hacían, lo aprendió, pero su corazón nunca lo aceptó. Y eso le valió estar en 3 reinos diferentes. Le valió que el Señor le diera la gracia delante del rey y delante de sus enemigos, porque sus enemigos lo querían atacar y el Señor lo guardaba y lo protegía. Por una decisión, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, el creador de toda la existencia, la máxima autoridad, es real, no es un cuento, no es una fantasía, es verdad. Y en eso tú y yo estamos convencidos. Y si tienes alguna pequeña duda, déjala ir, esa duda no te sirve. Mejor confía cada día más en el Señor. Dice, porque es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan. Primero, tengo que agradarlo. Segundo, tengo que creer en Él. Y luego, pues, el regalo perfecto, el mejor de todos. Él es el que está ahí para exaltarnos, para levantarnos, para bendecirnos, para ser de bendición para otros, para ser proveedores para otros, ¿sí? Porque el Señor nos va a bendecir a nosotros para bendecir, mientras estemos en este mundo, a otros, para llevarles el mensaje de salvación al que está perdido, para hablarle a aquel que está caído, para extenderle la mano y ayudarlo a que se levante. Tú y yo estamos destinados a hacer esto. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que lo que quiere es lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. El único detalle es que a veces nosotros no logramos entender cuál es su voluntad. No logramos entender que hay cosas que tenemos que dejar para cumplir la voluntad de Dios. Esa es la lucha que nosotros mismos tenemos. Él no la tiene. Él ya sabe lo que quiere. Él ya sabe lo que es. Y tú y yo estamos en ese proceso donde tenemos que ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Y a veces hasta nos duele, pero nos duele porque nosotros no queremos dejar algo que el Señor dice, es que así no. Es que así no es. Lee mi palabra y te vas a encontrar la solución, vas a encontrar la respuesta, pero hazlo. No, voy a ir con un psicólogo a ver qué me dice. Voy a ir con un, no sé, de esos que dan cursos de capacitación y de buena mentalidad y de ser positivo. No sirve. Todo está en la palabra del Señor, todo está aquí en su palabra. El versículo 7 de Hebreos 11 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Creyó, pero no creyó nada más. No creyó nada más, o sea, porque tú y yo podemos creer, también los demonios creen y tiemblan, pero no creyó nada más, creyó con temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero un temor que no se compara y que no es como el miedo, es un temor que nos acerca a Dios, que nos hace respetarlo, que nos hace cumplir su palabra, es un temor que nos va a ayudar a crecer delante de Él, a ser una persona que después los demás quieran acercarse a ti para que les pueda dar un gran consejo. Pues ¿quién es el mejor consejero? En el mundo dicen que son los psicólogos, pero los mejores consejeros somos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros tenemos el consejo verdadero, el que va a ayudar, el que los va a sacar del lodo cenagoso, el que los va a traer a buen puerto, a vivir en un lugar seguro, en un lugar donde puedas tener la fe, la esperanza, el amor, donde puedas vivir una vida que tenga un camino que va llegando a un final y luego empiezas otro y va llegando a un final, pero todos cumpliendo el propósito por el cual va uno avanzando. Tú y yo vamos a ser probados y tenemos que creer y confiar en el Señor. La única manera de salir de la prueba es confiando en el Señor, porque si no, pues nomás se va a turbar mi corazón. Luego le llaman estrés, luego le llaman cansancio, luego le llaman de muchas maneras, pero la única manera de salir de las situaciones por las que vivimos o por las que pasamos es creyendo en nuestro Señor Jesucristo, confiando en Él, atendiendo a su consejo, buscando su consejo. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. Y si batallamos con esto, si batallamos, bueno, o a lo mejor ustedes no, yo sí, pero tengo que buscar, tengo que someterme a Él, tengo que
poner por obra lo que dice su palabra. ¿Y a poco nomás a mí se me hace difícil? Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tengo que orar más, tengo que leer más, tengo que buscar más al Señor. Pero es una situación en que la voluntad de Dios no se cumple porque yo soy el que batalla, porque yo soy el que me falta hacer algunas cosas más. La bendición de Dios para nosotros es que sus misericordias son nuevas todos los días. O sea, si hoy no lo logré, mañana volvemos a empezar y a ver si paso, ¿verdad? Y va de nuevo. Entonces, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no veía, que pues parecía que no, ¿cómo va a llover en este lugar? En un lugar desértico, no puede ser. Pues él le creyó, Dios le habló, él creyó y dijo: vale más apurarme, vale más hacerlo ya, no me voy a esperar, porque si él lo dijo, eso viene, eso es lo que va a suceder. No tengo que perder el tiempo. Y por haberlo hecho de esa manera, luego hay una palabra que en mi trabajo no les gusta mucho y les digo: oigan, es que es urgente. Y esa palabra no. Pero aquí Noé dijo: esto es urgente, ahorita lo hago, ahorita me pongo, ahorita voy a hacer lo que el Señor dijo. O sea, no se esperó, lo hizo de inmediato. Y eso causó que él fuera considerado heredero de la justicia que viene por la fe. Siempre que obedecemos al Señor, pues tenemos una gran bendición. El Señor nunca se queda con nada, nos consiente. Hacemos algo que le agrada y luego Él nos bendice, inmediato, no se tarda. O sea, luego. Pero luego nosotros tardamos en cumplirle a Él, ¿verdad? Luego nosotros somos los que nos detenemos un poco. Cuando el Señor le dijo a Noé, eso está en Génesis capítulo 6, versículo del 13 al 22, le habló a Noé, le dijo pues Dios a Noé: fíjense, esto siempre me ha impactado y yo sé que todo lo hace Dios perfecto. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Eso fue hace ya muchos años, pero cualquier similitud a lo que ahora estamos viviendo y a los tiempos que vivimos en ahora en el 2026, pues la situación parece que viene de la misma manera. Otra vez nosotros, los hombres, la creación, gracias a Dios tú y yo somos redimidos del Señor. Pero otra vez, y cuando esto se lo dijo el Señor a Noé le dice: hazte el arca, le vas a hacer de 3 pisos, le vas a hacer una puerta, le vas a hacer una ventana, ¿sí? Y vas a meter ahí a tu familia, ahí los voy a resguardar a ustedes. Y aparte le dice: y estableceré un pacto contigo. ¿Por qué? Porque le creyó al Señor, le creyó. Y Dios estableció un pacto con él. La obediencia que podamos tener a nuestro Señor siempre nos va a bendecir. Existe todo lo contrario, pero ahorita estamos hablando de fe. O sea, ¿en quién? Pues en nuestro Señor, en nuestro Dios. Estamos hablando de que Él tiene el control y de que lo que yo sienta dentro de este corazón es lo que Él va a mirar, no lo que yo hable, porque aquí puede haber engaño.
en esta lengua puede haber engaño. Aquí también puedo pensar cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, pero aquí, en el corazón, ahí es donde mira, ahí es donde Él se da cuenta. El corazón es perverso y engañoso. Y el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. O sea, engañoso y perverso, y luego tú lo quieres. Sí, eso es lo que Él quiere. Nuestro corazón, para vivir ahí, para habitar ahí, para estar conmigo todo momento, todo tiempo. Y se necesita solamente una vez decirle que sí. Con una vez que yo diga: sí, Señor, entra a mi corazón, y que salga de aquí, ¡pum!, se mete inmediatamente el Señor, no pierde el tiempo. Inmediatamente entra, y ahí se va a estar. Y de ahí te va a estar diciendo: hey, eso está mal, hey, eso no lo hagas, hey, déjame trabajar contigo, déjame yo hacer las cosas, mengua tú, no seas tú, déjame yo. Y cuando nosotros hacemos eso, el Señor empieza a hacer cosas maravillosas y fabulosas que luego todo el mundo lo ve y luego todo el mundo lo quiere. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que nosotros no podemos hacer lo que Él hace. Solamente Él lo puede. Él es el único que puede hacer esas cosas que son imposibles para nosotros. Solamente Él. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice: por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y Abraham es llamado el padre de la fe, ¿verdad? Porque Dios lo llamó y él, ¿qué hizo? Obedeció. El llamado tú y yo ya lo tenemos. Todos los que estamos aquí ya tenemos el llamado. Ahora, ¿somos obedientes a su palabra? Pues más o menos. Pues ese más o menos no le gusta al Señor. O sí o no. No más. De ahí no puede cambiar esto. En Génesis 12, versículos del 1 al 5 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y a veces qué complicado es que nosotros como hijos querramos salir de nuestra casa, de nuestra familia. Se vive bien a gusto, todo me dan. Estoy bien a gusto, todo me compran mi vestido, me dan mi comida, me lavan, me cuidan, están al pendiente de mí y no me quiero ir, no me quiero salir. Y luego ya hasta se casan y ahí quieren vivir. Le digo: no, casado, casa de dos. Sí, entonces, cuando el Señor nos llama, pues tenemos que obedecerlo. Y Abraham eso hizo. Y porque se fue, porque se separó de su familia, dice el versículo 2 de Génesis 12, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿A quién no le gusta ser de bendición para los demás? Nosotros como hijos de Dios nos debe de gustar mucho ser de bendición para los demás. Eso es lo que debe de ser en nosotros. Yo tengo que ser de bendición para otros, y a veces me cuesta. ¿Por qué? Pues entonces ahí yo tengo un problema, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, hasta nos protege, nos cuida, evita que el que nos quiera maldecir, que esa maldición prospere. Él la elimina, no deja que llegue. Tenemos una gran bendición. Tenemos a un Dios que nos ama, a un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Eso es lo que tenemos.
Y vamos a ver Hebreos, para finalizar, Hebreos 11:9. Y el domingo le seguimos. El domingo le seguimos con los otros 11 versículos. Dice, Hebreos 11:9 dice: pero por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sí han oído que en el Antiguo Testamento se dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pues por la fe de Abraham, los coherederos fueron Isaac y Jacob. Y se les llaman los patriarcas de la fe. O sea, se les nombra con un nombre especial por haberse dedicado a conocer al Señor, a ponerlo en primer lugar, a caminar conforme a su voluntad en la dirección que Él dijera. Así se condujeron en este mundo. Y el Señor reconoció esa decisión que tuvieron y les bendijo en esta tierra. Les bendijo. En resumen, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos aquí por fe. Venimos hoy por fe. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar su mensaje. Todos los días que venimos a este lugar, a eso venimos, a escuchar la voz de Dios. No vengo a pasar el rato, no vengo a eso. Necesito escuchar a Dios. Necesito que Dios me hable. Necesito que Dios dirija mi vida en este mundo. Bueno, la vida que Dios me dio, necesito que Él la dirija. Porque sin Él, pues no hay nada. Ya no hay ni un plan, ni un propósito. El Señor ya se olvidó de todo, ¿eh? Ya se olvidó de mis pecados. Pero si a mí se me ocurre mirar hacia atrás, a recordar todo lo que viví, todo lo que hice, e intentar regresar, pues no sirve. Eso ya lo olvidó el Señor. Eso ya no es para nosotros. Nosotros es seguir avanzando, seguir caminando, ¿sí? Los antiguos dieron testimonios de creer en Dios Padre, de respetarlo, de honrarlo, de amarlo, de ponerlo en primer lugar en todo, sobre todo en su corazón. Hoy tú y yo reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y creemos en su redención. Tú y yo somos redimidos por el Señor. Tú y yo ahora somos elegidos y llamados por Él. Y sabemos todo lo que Él hizo por nosotros, lo creemos, estamos convencidos y ahora estamos esperando que Él vuelva a venir y que nos tome y nos lleve. No sabemos si va a ser hasta que Él venga, pero si es antes, no se preocupen, eso es mejor. Sí, eso es mejor. Entonces, solo lo que te quiero decir hoy: sigue los caminos del Señor. Si estás luchando, eso es normal. Tenemos un adversario que no quiere que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios. Pero si ya lo decidiste, no te detengas. Si estás batallando, sigue avanzando. Si luchas, pues déjame decirte que esto es una guerra entre el bien y el mal. Pero déjame decirte también que tú y yo ya tenemos la victoria. Somos los victoriosos, los ganadores, los que vamos a ir al reino de nuestro Dios. Eso somos tú y yo, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso, porque Él es digno y lo merece. Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias por la palabra que tú nos muestras hoy, que nos enseñas hoy.
Sigue, Señor, obrando en nosotros para seguir siendo de bendición para todos aquellos que nos conocen, para nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a menguar y a exaltar tu nombre, Señor. Gracias por mis hermanos. Yo te pido que los bendigas, que los lleves con bien a su casa, que los guardes, que los protejas, que los fortalezcas, que los ayudes. Señor, que estés tú en todo tiempo y en todo momento con ellos, que todas las situaciones adversas a tu voluntad sean quitadas por ti y que nosotros pacientemente esperemos en esa victoria que tú tienes cada día para nosotros. Señor, te reconocemos como el único Dios verdadero, reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro guía, tú eres todo para nosotros. Sigue fortaleciéndonos y ayudando a perseverar en tu palabra, a poner por obra todo aquello que ya entendemos, todo aquello que ya sabemos, Señor, y sigue llevándonos a la estatura del varón perfecto como tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Te bendecimos, te adoramos y te damos a ti la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.